Cordial saludo para todos. Mi nombre es Nelly Nestroza Moreno, estudiante de Trabajo Social, segundo semestre de la Fundación Universitaria Claretiana. En esta jornada de hoy vamos a tratar una temática de gran interés que es muy pertinente también para la labor del trabajo, son los procesos democráticos y políticas públicas. En este vamos a identificar qué mecanismos de participación ciudadana inciden en la construcción de políticas públicas de sus contextos locales, en este caso el municipio de Quibdó, que es el lugar en el cual estoy radicada. A su vez vamos a identificar o a indagar en instituciones relacionadas con la política pública, donde vamos a indagar a líderes comunitarios o a los mismos funcionarios de aquellas entidades para que nos den a conocer qué políticas públicas están trabajando en su momento o cuáles se han podido ejecutar. Vamos también a evidenciar cuáles son los objetivos que se trazaron o que se plasmaron para la ejecución de la política pública y a su vez mirar si esos objetivos han sido desarrollados o han sido llevados a cabo. Por otro lado, vamos también a indagar en cuanto a la formulación de la política pública, si esta partió de un proceso independiente o de un programa de gobierno como tal, y a su vez evidenciar qué mecanismos de participación ciudadana utilizaron para el desarrollo de la política pública. Cómo se eligió ese tipo de participación, si ese tipo de participación ha funcionado de la manera debida y si hay algo que mejorar frente al mismo. Y también dar a conocer qué lecciones o qué aprendizajes ha dejado este ejercicio de participación democrática frente a la formulación o ejecución de la política pública. También vamos a evidenciar cuál ha sido el cambio o el impacto que ha generado la política pública en caso tal ya se haya ejecutado, o cuál es la expectativa que tienen frente a la ejecución o al desarrollo de este proceso de la política pública. También se va a evidenciar un pequeño audio donde una de las entidades a la cual me permitió entrevistar para que me diera razón de la problemática que ellos han trabajado en el municipio de Quibdó, una entidad de mujeres que han trazado objetivos, que han trazado lineamientos para poder subsanar aquellas necesidades que vive el municipio y que en su efecto viven las mujeres del municipio y del departamento del Chocó. Y finalmente vamos a abordar o a mirar desde el trabajo social qué expectativas o qué estrategias puede aportar el trabajador social frente a estos procesos democráticos, frente a estas políticas públicas, qué puede generar, a qué cambios puede aportar o a qué transformaciones puede aportar para aquellas necesidades y aquellas problemáticas que presenta el municipio de Quibdó. Antes de abordar la temática como tal, de evidenciar los mecanismos de participación ciudadana, tuve a bien dar una pequeña definición acerca de las políticas públicas y también contextualizar un poco las necesidades que vive el departamento, las necesidades que vive específicamente el municipio de Quibdó frente a estas políticas públicas. Entonces, las políticas públicas las podemos definir como aquel conjunto de acciones o decisiones que toma el gobierno para poder dar solución a aquellas problemáticas o necesidades que presenta una población, que presentan las comunidades o que presentan aquellos grupos, etcétera.
Entonces, en ese sentido, quiero decir que una política pública procede de una decisión del gobierno con la finalidad de atender o de solucionar un problema público. De ese modo, las políticas públicas ponen en acto determinadas orientaciones o modos de gobierno que reflejan a qué tipo de intervención y metodologías se proponen para solucionar los problemas públicos y en esa medida establecer de cierto modo un nuevo mecanismo entre la ciudadanía y el gobierno, donde la incidencia de la participación ciudadana en los procesos de atención a las necesidades juega un papel fundamental y trascendental. Viéndolo así, el rol de la ciudadanía en las políticas públicas constituye un elemento fundamental, esencial y condición de posibilidad para la gobernanza democrática. Entonces es como, eh, ¿qué puede llegar a constituir la comunidad, la ciudadanía frente a estas políticas públicas, frente a estos modos de gobernanza democrática, buscando así mecanismos para el empoderamiento social? Como había mencionado anteriormente, contextualizar también un poco frente a las necesidades o a las problemáticas que vivencia el municipio de Quibdó, el departamento del Chocó, y decir también que hay razones por las cuales el municipio, el departamento está como está, con innumerables problemáticas, las cuales de cierto modo se ven reflejadas en lo que es el desempleo, en lo que es la pobreza, en lo que es la violencia y el conflicto armado. Entonces son elementos o factores que a raíz de la desigualdad social, económica y política, y también inmersa en esta la corrupción y la falta de oportunidades, son factores que de cierto modo inciden en que el territorio, en que la comunidad quibdoseña se encuentre en aquellas condiciones y decir también que las problemáticas que padece el territorio actualmente son las mismas de siglo atrás, con el agravante pues de que hoy se evidencian con mayor nitidez dado al rezago. Hoy se le han sumado muchas otras problemáticas por el incumplimiento y la desidia del Estado que de cierto modo se encuentra enquistada en la célula de la sociedad. Vemos cómo la baja calidad del sistema educativo, el precario estado de las vías de comunicación, el inestable servicio de la energía eléctrica en gran parte del territorio. Todos estos son fenómenos que a diario vive la población, que a diario vive la ciudadanía y que de cierto modo eh, se ven reflejados en, en cómo está el municipio y el departamento en estos momentos. Y es por eso, o es a raíz de esto, que muchas veces las movilizaciones, las marchas y las protestas, que de cierta manera se traducen a paros, son como el principal o la principal forma de participación que tiene la ciudadanía para poder obtener algún resultado frente a las necesidades que se están padeciendo y frente a las demandas presentadas pues por la misma ciudadanía. Es como decir que esta ha sido como la estrategia o, o los mecanismos reivindicatorios más efectivos para los habitantes del departamento y del municipio, porque no es de hoy, es cosa de tiempo atrás que se ha visto pues como esto se ha visto como un medio de presión, por decirlo así, para que el municipio y el departamento pueda obtener algunos resultados, se puedan mitigar aquellas necesidades que se están padeciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno en muchas ocasiones promete
promete a la ciudadanía, promete al municipio, pero a la hora de la verdad no está cumpliendo con las promesas que ha hecho. Y si en caso tal cumple con algo, vemos que ese cumplimiento no es a cabalidad, que quedan cosas aún sin resolver. En esa medida, entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, me tomé la tarea de indagar en instituciones relacionadas con políticas públicas, específicamente la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad Regional en el Chocó, con línea en la Ruta Pacífica de Mujeres contra toda guerra y violencia. Esta es una ruta de mujeres encabezada por la coordinadora Claudia Patricia Parra. Ellas, viendo la necesidad que presentaban las mujeres ante la desigualdad, se organizó un colectivo de mujeres que la conforman varias organizaciones del municipio. Estas se reunieron para crear algunos lineamientos efectivos o algunos objetivos que abarcaran toda la situación que la mujer chocuana y que la mujer quildoseña padece frente a las diversas necesidades que presenta el municipio en cuanto a empleo, en cuanto a educación, en cuanto a emprendimiento, entre otras. Entonces deciden plasmar sus ideas, plasmar sus lineamientos, sus objetivos pertinentes para que se les reconozca de cierto modo como mujeres interesadas en surgir y en sacar adelante sus deseos y sus necesidades. Es por esta razón que ellas en su momento se apoyan en el ente gubernamental del municipio, que en ese momento era el gobierno de la doctora Zulia Mena. Ellas le presentan a la doctora Zulia Mena sus objetivos, sus perspectivas frente a esa política pública, las ganas de sacar adelante esa política pública, viendo pues las necesidades que padecía y que padece la mujer todavía en el municipio y en el departamento, para que ella tomara las directrices y las pautas frente a esos anhelos que la Ruta Pacífica de Mujeres tenía, con la organización pues, y la formulación e implementación de una política pública que ellas formularon de la equidad de género en el municipio de Quito. Esta organización de mujeres y la política pública equidad de género hace por llamarlo así, un barrido profundo a todas las falencias que presenta el municipio en sus distintos ámbitos sociales, educativos, públicos, económicos, entre otros, que afectan de manera diferencial a las mujeres. Pero, ¿qué ocurre? No ha sido una situación fácil, ha sido una situación bastante difícil, porque hasta el día de hoy esa política pública, con todos sus lineamientos y con todos sus objetivos que son trascendentales en pro de la mujer, no se han podido concretar de la mejor manera, puesto que la Secretaría de la Mujer no cuenta pues con el presupuesto que responda realmente a esas necesidades que vive la mujer quitoseña, que vive la mujer chocuana. Y tampoco los entes gubernamentales municipales pues se han tomado la tarea de gestionar o de crear planes estratégicos de acción que realmente den cuenta o den respuesta a las diversas necesidades que padece y que presenta la mujer quildoseña y la mujer chocuana. En ese orden de ideas, entonces, vemos que para la organización y la implementación de esa política pública de equidad de género en el municipio de Quibdó, la Ruta Pacífica de Mujeres, como mecanismo de participación ciudadana en la construcción de aquella política pública, utiliza como mecanismo, valga la redundancia, el cabildo abierto. El cabildo abierto
como ejercicio para la construcción de sus objetivos, para la construcción de sus ideales, para la construcción de sus lineamientos en pro de mejorar la situación que padecen las mujeres. Entonces, ellos de esa manera se reunían con las juntas de acción comunal de los diferentes barrios, de las diferentes veredas, de las diferentes comunas, se ubicaban en un lugar específico y empezaron a establecer sus lineamientos y sus objetivos con el fin de que estos respondieran o de que estos respondan a esas necesidades de la mujer. A su vez, aprovechaban el espacio para designar funciones colectivas que les permitiera agilizar la construcción de sus ideas, de sus deseos, de sus anhelos de mejorar su condición de vida y su calidad de vida también. Entonces vemos cómo el involucramiento y la cooperación de los ciudadanos frente a estas situaciones se presta como alternativa para que los servicios o la elaboración de las políticas públicas realmente se puedan llevar a cabo. Es decir, que estas son como formas de participación ciudadana, son mecanismos de participación ciudadana, y más cuando se implementan políticas públicas como parte de un proceso, digámoslo, cambiante, de un proceso transformador encaminado a generar formas de integración social. En esa medida, vemos cómo esta ruta de mujeres en contra de toda guerra y violencia han realizado diversas actividades, diversas estrategias para eliminar o mitigar un poco la necesidad que tiene la mujer, viendo las diversas problemáticas que presenta el municipio, que presenta el departamento, y a raíz de todo esto se unen para poder de pronto entre ellas fortalecerse y darse ánimo para mejorar esa condición de vida. Es por eso que realicé una pequeña entrevista a la coordinadora Claudia Patricia Parra de la Ruta Pacífica de Mujeres en contra de toda guerra y violencia, donde ella me manifiesta cómo hicieron para crear esa política pública de equidad de género en el municipio, cómo hicieron para crearla, cómo hicieron para trazarse esos objetivos y si realmente esos objetivos o esos lineamientos que ellas en su momento plantearon se han desarrollado o se han llevado a cabo. Esta es la pequeña entrevista realizada a la coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres. Buenas tardes. En este día de hoy vamos a realizar una pequeña entrevista a la señora Claudia Patricia Palacios Parra, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres en contra de toda guerra y violencia regional Chocó. Bueno, la señora Claudia nos va a regalar una pequeña entrevista acerca de las políticas públicas que la Ruta de Mujeres ha desempeñado o está desarrollando en estos momentos. Bueno, primero que todo, las políticas públicas no las desarrollamos la población civil, sino las instituciones garantes de derechos. Nosotras lo que hacemos es un proceso de incidencia política frente a los garantes de derechos para que ellos puedan construir las políticas públicas a través de los lineamientos que la sociedad civil organizada o sin organizar proponen, ¿cierto? Entonces nosotras viendo la necesidad que las mujeres tenemos en tanta desigualdad, vimos a bien organizarnos desde el colectivo de organizaciones de mujeres que las conforman varias organizaciones como el Movimiento Ruta Pacífica, la Red Departamental de Mujeres Chocuana, la Comisión de Género de la UMAS, donde también participan
docentes de la Universidad Tecnológica del Chocó, organizaciones de mujeres como Mujer y Vida, organizaciones mixtas, pero su enfoque de género como Adacho, CODEGEVE, Unión de Desplazados, Comisión de Género de Cocomacia, OAPO, Barrios Populares, entre otras. Nos juntamos para construir unos lineamientos que al principio pensábamos que nosotras éramos constructoras de la política pública. Se lo presentamos a la doctora Zulia, ya le habíamos hecho diagnóstico, todo el ejercicio que se necesita en una construcción de políticas públicas, con talleres en el casco urbano y rural del municipio de Quito. Y ya ella nos orientó y nos dijo, bueno, nosotros como garantes de derechos somos los que construimos las políticas públicas. Vamos a hacer el ejercicio de construir las políticas públicas con equidad de género para el municipio de Quito. Se realizó el ejercicio donde nosotras participamos también en ese proceso de construcción con unas profesionales de apoyo y profesionales empíricas de las organizaciones que también acompañaron en el ejercicio de formulación de la política pública con equidad de género para el municipio de Quito. Entonces íbamos a los cascos rurales como Tutunendo, Río Munguido, hasta Tagachi, que hace parte del municipio de Quito, que es rural, ¿cierto? Construimos los lineamientos con las juntas de acción comunal de los barrios. Entonces nos reuníamos por comuna, mirando también la necesidad que tenían las mujeres en los determinados barrios para de esta forma sacar unos lineamientos específicos que respondieran a esas necesidades. Entonces, en el tema de educación, como se evidencia que en el municipio de Quito, pues a pesar de que está la Universidad Tecnológica del Chocó y que hay algunas instituciones educativas que todavía ofrecen la educación no formal, ¿cierto? Que es la que se hacía sábados y domingos para que las mujeres pudieran nivelarse. Todavía encontramos que hay muchas mujeres que no leen, no escriben. Entonces se dio la necesidad de que también quedara un eje de educación frente a esa formulación. En todo el proceso de investigación también estuvimos hablando con las mujeres del tema de accesibilidad a empleo o a generación de ingresos, a lo que es el desarrollo sostenible. Pues también encontramos que hay mucha falencia, que muchas mujeres viven de la economía informal. Entonces nuestra política pública quedó un eje, ¿cierto?, que es de empleabilidad, generación de ingresos, pero estamos también en la espera que nuestros garantes puedan realmente ir implementando esos ejes. Miramos el tema de las violencias basadas en género, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y todos estos tipos de violencia que de una u otra forma afectan de una manera diferencial a las mujeres. Entonces también había quedado un eje de protección a las mujeres en los temas de violencia basada en género. Y en ese mismo eje, en la política pública, quedó una propuesta de construcción de una ciudad de la mujer, que sería un espacio integral donde las mujeres víctimas de violencia basada en género se les pudiera atender, no solo en el tema jurídico, sino en el tema psicosocial y en los temas de emprendimiento económico, para que cuando ellas salieran de ese espacio pudieran restablecer su proyecto de vida. Pues estábamos en ese, se avanzó en el gobierno de la doctora Zulia, incluso se había hecho estudio con el BIS, se compró un terreno que queda pues a las afueras, un poquito a las afueras de Quito, a la vía
hacia el San Juan como adelantico del terminal, pero solo nos mostraban los planos, los estudios, y han pasado ya con este gobierno que está a punto de terminarse 2 alcaldías más, y hasta el momento pues no se ve un resultado tangible frente a la construcción de esa ciudad de la mujer, que para nosotras es un anhelo. Pues también habían otros lineamientos, como en el tema de salud, pero ese iba articulado también con la salud propia, ¿cierto? O sea, lo que nosotros los negros o afrodescendientes, según sea nuestra identidad, hablamos de esa etnomedicina, ¿cierto? Que se pudiera articular la medicina occidental con la medicina tradicional para continuar con el uso y las costumbres en nuestros pueblos, que permitan también continuar con esas alternativas que históricamente son las que han contribuido a salvar vidas en nuestro territorio, que sabemos que la medicina occidental, así los médicos tengan la mayor voluntad, pues como que no opera tan bien, porque todos los baches que encontramos. Entonces se hablaba también de mirar cómo se implementaba. En los temas de participación política, también nosotros en esa política pública se quedó que un eje de participación política, que era también cómo se apoyaba a las mujeres en el ejercicio de acceder a los puestos de toma de decisión, como son alcaldías, gobernación, consejos, asambleas, ¿cierto? Entonces, entre estos y otros lineamientos que fueron los que conformaron la política pública, de ese ejercicio se ha logrado pues contar con lo que es la Secretaría de la Mujer, que es una sensibilidad del movimiento social de mujeres. Entonces hoy contamos con la Secretaría de la Mujer. Además, en todo el ejercicio de incidencia política del movimiento social de mujeres, contamos con lo que es la Casa de la Mujer Empoderada, que la tiene ahora en posesión la alcaldía, y que funciona la Secretaría de la Mujer, pero que es un espacio propio para las mujeres, para que se formen en emprendimiento, para que lo utilicen para hacer sus talleres, actividades que las ayuda a fortalecerse como mujeres. Es una lucha que se logra a través de la incidencia política del movimiento social de mujeres. Entonces, creo que en ese ejercicio nosotras podemos decir que contamos con políticas públicas en el municipio de Quito, pero también contamos con la política pública con equidad de género departamental, que también tiene sus lineamientos muy parecidos a los lineamientos de la política pública municipal, pero esta ya con mayor acción en los diversos municipios del departamento del Chocó, que es lo que nosotras realmente esperábamos, de que esta se pudiera implementar en cada uno de los municipios de nuestro departamento, también para que las mujeres que están en otros departamentos se pudieran empoderar y tener sus secretarías de las mujeres que respondieran a las necesidades de las mujeres. Tenemos falencia en los dos ejercicios, ¿cierto? Tanto en la departamental como en la municipal, porque contamos con secretaría, pero secretaría sin presupuesto. Una secretaría de la mujer que no cuenta con presupuesto para responder a una realidad, prácticamente no es mayor cosa lo que puede hacer. Que no cuenta con unos planes estratégicos de acción que den respuesta a la necesidad que viven las mujeres, pues nosotras decimos que no es mayor eco lo que se puede hacer. Pero si se le asigna presupuesto, un personal idóneo que conozca los enfoques de género, que maneje las perspectivas de género
y unos planes de acción que den respuesta a las necesidades de las mujeres, podemos decir que es un buen ejercicio. Usted como futura trabajadora social, que también les interesa, el eje central de un trabajador social es la comunidad, la sociedad y el beneficio de él, y apuntar también a contribuir a que estas comunidades estén bien, pues creo que tienen con esta información también lineamiento para ustedes irse direccionando en caso de que lleguen a ocupar este escenario o en caso de que quieran hacer una acción colectiva como mujeres, jóvenes, estudiantes de trabajo social, frente también a esta respuesta de lo que son las dos políticas públicas que contamos hoy, la departamental, que es para el departamento del Chocó, y la municipal para el municipio de Quito. A raíz de todo lo que me ha manifestado y lo que me ha expresado, ¿cómo creería usted o qué elementos hacen falta para que toda esa situación comentada pudiese mejorar? Que aquellos actores garantes de que esas políticas públicas se puedan realizar, se puedan ejecutar y se puedan implementar de la mejor manera. ¿Qué hace falta para que eso se dé, para que esa realidad realmente se haga real? Bueno, como usted lo dice, para que esto sea un sueño, pues es desde mi forma de ver y desde el análisis político que nosotras también hacemos desde los movimientos social de mujeres, es que para que haya una real ejecución debe de haber una planeación, ¿cierto? Una planeación estratégica que responda a las necesidades que se plantean y unos presupuestos para que esto se haga realidad. Porque la verdad es que el papel escrito es muy bonito, pero si no hay cómo ejecutarlo, no pasa nada. Entonces, así mismo como los pueblos negros, afrodescendientes, palenqueros y raizales, nos repensamos de toda la situación que vivimos y decimos que para esto se necesitan unos planes de acción que respondan a esas necesidades. Así mismo las mujeres nos planteamos propuestas frente a lo que es equilibrar esas balanzas desiguales, y eso es con planes de acción que respondan a estas realidades. Si nosotros queremos eliminar el tema de desempleo, hay que hacer una programación, un plan de acción. Vamos a trabajar con tantas mujeres en estos temas que las empoderen en esto económico y permite romper con esas brechas desiguales. Vamos a ver cómo fortalecemos a las mujeres en el tema de educación. Bueno, listo, entonces estamos con la universidad pública, que es la Tecnológica del Chocó, con la privada, la Uniclaretiana, y las que estén, vamos a ofrecer becas para que las mujeres, además de formarse en una licenciatura, puedan hacer especializaciones, maestrías, que les permita ir avanzando en su conocimiento, y esto de una u otra forma se va a ver redundado en la transformación social, porque cuando nosotros aprendemos realmente al saber conocer, ese saber conocer nos lleva a saber hacer. ¿Qué voy a hacer con el conocimiento adquirido? Asimismo, frente a una necesidad, ¿qué estrategia hay que tomar para solucionar ese problema? Y los problemas coyunturales, sociales, se solucionan con planes de acción que rebunden en que la población vaya mejorando calidad de vida, vaya siendo autónoma, no programas de asistencialismo, de pobreza, de miseria, que unos recursos que a la final no se ven reflejados en nada, porque no van aterrizados con un plan de choque articulado político que responda a esa necesidad. Y con el tema, por ejemplo, del desempleo que hoy vive el departamento del Chocó, que vivimos las mujeres, es articulando un plan de acción. Entonces, si se le va a apoyar en lo productivo, que el SENA lo forme
también en administración de empresas, en el tema de economía solidaria, cómo se van a administrar esos recursos que estén en las cadenas de comercio, dónde los va a vender, a qué precio los puede vender para convertirse competitiva. Entonces son cosas que se pueden hacer si hay voluntad política, si hay conocimiento de los temas y podemos llegar a soluciones reales. Pero si seguimos montando una secretaría de la mujer sin presupuesto, sin conocimiento político de enfoque de género, sin ideas transformadoras, me da mucha pena, pero seguiremos en lo mismo. Porque si usted no tiene el conocimiento de cómo ante una problemática usted plantear una idea de solución ante la misma y buscar alternativas, aliados, y si no puede buscar banco, unirse con otros y otras, nunca pasará nada. Entonces es un trabajo responsable y serio que va más allá de lo que hoy hacen en la secretaría, que montan, sin desmeritar a nuestras secretarias que han estado, que son mujeres con el mayor deseo, pero las montan sin recursos, pagos de cuotas políticas que tienen que responder a otros y que no tienen autonomía, que capacidad de tomar ellas mismas sus propias decisiones que permitan hacer un buen trabajo. Entonces yo creo que si queremos hablar de buenas acciones, tenemos que empezar si queremos hablar de buenos resultados, tenemos que empezar por buenas acciones. Con todo esto, usted me quiere decir o me da a entender que aquellos objetivos que se han planteado en esas políticas públicas no se han cumplido a cabalidad. La verdad es que los objetivos que nosotras, los lineamientos que nosotras escribimos, que lo consultamos en la comunidad y todos no se están cumpliendo como nosotros lo soñábamos. Primero que todo, que esos espacios los ocuparan mujeres, no con cuerpo de mujer, sino con pensamiento de mujer, que es una mujer que entienda la situación de las mujeres y que apunte también a trabajar para esa solución de esos problemas de las mujeres, que eso se articulara desde todas las instituciones garantes de derechos, porque no es solo la Secretaría de la Mujer, sino cómo articula con la Secretaría de Educación, cómo articula con la Secretaría de Desarrollo y cómo articula con las otras secretarías para que den respuesta a la necesidad que hoy tienen las mujeres y a equilibrar estas balanzas o estas brechas desiguales que nos tiene en condiciones de empobrecimiento y prácticamente en un municipio que hoy con los balances que se hacen a nivel nacional como que estamos ocupando los peores puestos en todos los aspectos negativos porque no se cumple con lo que plantea la población civil para salir de esas brechas desiguales. Y nosotros decimos, no están cumpliendo con los lineamientos que planteamos, porque incluso hasta contar con la ciudadela mujer, que ya el BI había empezado a hacer su proceso de mirar el terreno, de todo esto, de organización y todo, y además que la doctora Zulia se había ganado un premio para que en Chocó se empezara a implementar esa ciudadela mujer, pues hasta la fecha no ha pasado nada. Con los temas de empoderamiento económico de las mujeres no se ven reflejados porque la Secretaría de la Mujer, sí quiero decir que cuando estuvo Ludi hizo un muy buen trabajo de incidencia. Mirla, que fue nuestra primera secretaria, hicieron un pinino de dejar capacidad instaurada, pero sin un apoyo permanente eso no pasa nada, ¿cierto? Y ahora la que acabó de salir, pues Gereisi, que hizo también su trabajo desde lo que pudo, porque no es porque la persona, el ser que llegue allí no esté en la capacidad, sino porque los gobiernos no muestran la voluntad política para que se pueda resolver lo que hay que resolver. ¿Cuáles fueron las principales lecciones o aprendizajes del ejercicio de democracia participativa en la formulación de estas políticas públicas?
Bueno, esto es un ejercicio muy interesante porque realmente nosotras este ejercicio lo hicimos con las mujeres de las comunidades del municipio, equipó tanto de sus comunas como las mujeres rurales, desde el sentir y querer de las mujeres, que no fue una política pública que se hicieron desde escritorio, sino desde una investigación real de lo que vivían las mujeres para aterrizar, ¿cierto?, frente a unas necesidades reales que no son inventadas. Entonces, estos son ejercicios de participación cuando se involucra a la población que directamente es afectada y la que necesita realmente ser atendida, porque así es que se formulan las políticas públicas, mirando una necesidad con esa población que tiene esa necesidad, que propone, y luego se plasma en el papel, que quedan las resoluciones, las ordenanzas, pero lo que se espera es que se queden unos planes de acción que respondan a esas necesidades, pero la mayoría de políticas públicas quedan escritas en un documento que son muy bonitas, pero cuando vamos a mirar el plan de acción no se ejecuta porque en los planes de desarrollo no implementan las líneas que se van a trabajar para que estas líneas se le pongan unos presupuestos y se puedan ejecutar, porque eso no es hacer una política pública, no luego no pasarla por un plan de desarrollo para que se le asignen unos recursos y se pueda ejecutar, porque en el papel muy bonita, pero sin recursos, sin nada, no hay una ejecución que uno diga responden a la necesidad de. Entonces, las políticas públicas sí son buenas y sí pueden tener un resultado efectivo cuando se le asigna un presupuesto para realmente direccionar sus ejes, que es lo que nosotras las mujeres siempre decimos cuando están construyendo los planes de desarrollo, que se incluyan los presupuestos para darle la ejecución a las políticas públicas. Son nuestras exigencias, aunque nuestros gobernantes, que parece que no tuvieran la visión clara, pues como que todo lo transforman, como que si nosotros no tuviéramos claridad de realmente qué es lo que queremos y cómo se ejecuta, sino que transforman, le asignan unos presupuestos que a la final ni sabemos en qué lo gastan, porque la problemática de las mujeres no se resuelve apenas con la marcha de conmemoración del 25 de noviembre, que el movimiento social es que más pone los recursos para hacerlo, o con los del 8 de marzo, que también el movimiento social, y allí hay el Día de la Madre, que hacen alguna celebración y ahí que se van los presupuestos de las mujeres. En todos los municipios esos son los hallazgos, y el movimiento social de mujeres lo tiene claro. Y es bueno que ustedes como jóvenes, que será para nosotras esa nueva inclusión intergeneracional, y sobre todo las que trabajadoras sociales conozcan de todos estos temas para que ustedes también sepan por dónde direccionarse. Ya para terminar, ¿cuál es el cambio o impacto más grande que usted desearía que se generara en la implementación de estas políticas públicas, viendo pues que todavía no se han implementado a cabalidad como debería ser? Bueno, el cambio que yo esperaría, también mirando un poco del querer y sentir de las mujeres del movimiento social, es que en los planes de desarrollo queden unos lineamientos para la implementación de las políticas públicas con equidad de género y se le asigna un presupuesto para que eso pueda ser un éxito, ¿cierto? Entonces, esos lineamientos que están estipulados, que son muy bonitos, se harán realidad cuando realmente le asignen presupuestos para su ejecución y cuando estos escenarios sean ocupados por mujeres, no solo con cuerpo de mujer, sino pensamiento de mujer, que sienten la necesidad de la otra, están en la capacidad de gestionar, de construir juntas y la voluntad política de asignarle unos recursos a estas personas que estén
en estos escenarios para que realmente respondan a lo que deben responder. Porque de uno sentado en un escritorio, sin apenas dándole vuelta a una silla y mirando para el techo, así no solucionamos ninguna problemática. Entonces, bueno, esta era la entrevista que me permitió la coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres, donde nos muestra a grandes rasgos lo que han logrado hasta el momento y los pequeños tropiezos o las pequeñas falencias que han tenido en el transcurso de este proceso de ejecución e implementación de las políticas públicas. Y finalmente, mirar desde el trabajo social qué aporte podemos generar, qué aportes o qué cambios o transformaciones podemos generar desde el trabajo social a estos procesos democráticos y en estas políticas públicas. Entonces, el trabajador social desde su ámbito debe apuntar a generar esas formas de integración social, a mirar o a concentrarse en esas demandas sociales que emite la ciudadanía frente a aquellas problemáticas que padece la comunidad, que padece un grupo, y sabiendo también pues que las políticas públicas apuntan al bienestar de las personas mediante esa acción social. Entonces, en ese sentido, el trabajador social debe permitir construir sociedades inclusivas con participación activa, consciente de la realidad social, con mecanismos pertinentes que abarquen políticas públicas adecuadas, seguras, eficientes, que realmente afronten los problemas sociales en los territorios. De cierta manera también mirar o profundizar en aquellos esquemas estructurales que definen a dicha comunidad, que definen a dicho territorio, para luego implementar las estrategias o las herramientas fundamentales y viables para la transformación de las realidades sociales y de las necesidades que manifiestan las comunidades y los territorios, inclusive poder introducirnos en las lógicas estatales y de esa manera asumir con mucha, pero con mucha responsabilidad y compromiso ante todo la realización de los diagnósticos sociales, para de esa manera hacerle un buen seguimiento a esas políticas públicas. Muchísimas gracias.